Continuamos con la información de este jueves 24 de octubre contándoles que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la querella de Begoña Gómez en contra del juez Juan Carlos Peinado tras considerar que se basa en meras sospechas o conjeturas. El mismo tribunal también inadmitió la semana pasada la querella de Pedro Sánchez con un duro auto y ahora sigue la misma línea al concluir que no hay indicios para abrir una causa en contra del magistrado Juan Carlos Peinado por los delitos de prevaricación y de revelación de secretos. La querella sostenía que Peinado había dictado resoluciones con el exclusivo propósito de perjudicar a Begoña Gómez ante la opinión pública, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se mostró tajante en su respuesta, afirmando que esta idea que subyace en toda la querella es en realidad una suposición, una opinión de la querellante que no permite considerarla como arbitrarias o prevaricadoras. Pues ya lo ven ustedes, se le pone o se le complica la estrategia de defensa a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, y hablamos de los dos, porque parece ser que era la estrategia del matrimonio, sobre todo teniendo en cuenta que el que primero que interpuso la querella fue Pedro Sánchez, y ya se le contestó, diciendo además o afeándole que tenía poco conocimiento sobre derecho y que lo que estaba diciendo pues no tenía ninguna base jurídica. Y de nuevo, misma respuesta o muy parecida para el caso de Begoña Gómez a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha rechazado esa querella y por tanto se quedan archivadas las dos querellas en contra del juez Peinado, tanto la del presidente del gobierno como la de su mujer. Así que se da carpetazo a esa estrategia para intentar apartarle, para intentar silenciarle. Yo creo que el juez Peinado sabe muy bien lo que tiene que hacer. De momento, hasta que empiecen con otra estrategia, tiene vía libre para instruir. ¿Qué miedo les dará lo que tienen que ocultar para que de esta manera actúen en dos vías distintas, con dos querellas distintas, aunque tampoco tuvieran sentido esta querella? La verdad es que está la cosa bastante complicada. Fuentes jurídicas apuntan a que, de hecho, se está investigando incluso la posible formación de una organización criminal. Sobre todo, saben ustedes cómo se dirigían a Pedro Sánchez, ¿no? Diciendo que era el uno. Esto es como de auténtica mafia, suena como un poco a película, ¿no? El uno. Y si los miembros de esta banda delictiva se refieren a él, pues lo normal es que él estuviera informado y estuviera involucrado de alguna manera, presuntamente. Lo lógico es que si aparece el uno en los papeles, termine siendo citado. No solamente estamos hablando del caso de Begoña Gómez, sino que lo más normal sería que el propio Pedro Sánchez acabara citado, ¿no? Acabara pues teniendo que declarar. Y a mí sobre todo me llama la atención cómo Pedro Sánchez y Begoña Gómez están intentando utilizar todas las herramientas a su alcance para intentar silenciar al juez, para intentar cortarle las alas, por decirlo de alguna manera, y frenar esa instrucción, intentando apartarle. A mí me llama sobre todo la atención que precisamente ellos hablen de esa prevaricación, ¿no? Ese delito continuado de dictar a sabiendas pues una serie de resoluciones injustas, cuando, insisto, estamos hablando de una instrucción, de una investigación. Todavía no se ha abierto el juicio, estamos simplemente en esa fase previa, ¿no? Y me da la sensación de que va a ser una fase que durará bastante, porque hay muchas cosas que sacar. En fin, esto está en el ámbito de los tribunales, pero hay más cosas que rodean a Pedro Sánchez y que las vamos a comentar, lógicamente, en este programa. Hablamos de la división dentro del Partido Socialista. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez ya no oculta que tras la oposición de la Junta de Castilla-La Mancha a disponer el aeropuerto de Ciudad Real como centro de acogida a inmigrantes ilegales, ahora simplemente se les informará, pero no estará dispuesto a realizar ninguna consulta previa para conocer su opinión sobre estos asuntos. Así lo ha confirmado la delegada del gobierno para esta región, Milagros Tolón, quien confirmó este miércoles que la toma de decisiones recaerá únicamente en Moncloa. Según informa The Objective, esta postura ha caído como un jarro de agua fría dentro del gobierno manchego. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se mantiene en su postura y rechaza amparar políticamente que el aeropuerto de Ciudad Real sea una explotación de negocios sobre los seres humanos. Está previsto que ahí se puedan hacer muchas cosas, precisamente esta no es ilegal. Por tanto, estamos hablando de una clara ilegalidad. Ya es rizar el rizo, ¿no?
y que la empresa lo único que se plantee es una explotación de negocio sobre los seres humanos, ya lo puedo entender en una lógica económica, pero a mí me parece que no se puede amparar políticamente. Antes hablábamos del tema de la inmigración, en el que hay unos evidentes choques entre posturas, por ejemplo, el Partido Socialista de Cataluña con el Partido Socialista Nacional, por así llamarlo, Ferraz, su santidad, Pedro Sánchez. Ha vuelto a hablar Emiliano García Paje. El caso del aeropuerto de Ciudad Real es meramente una anécdota, teniendo en cuenta que lo que quería evidenciar Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, es esa división de pareceres, porque siempre pasa, ¿no? Cuando salpica la corrupción al Partido Socialista, parece que hay un PSOE bueno. Ese PSOE que es el de algunos varones, como sería el caso de Emiliano García Paje dentro de Castilla-La Mancha. Y la pregunta es realmente si hay un PSOE bueno, porque yo de un tiempo a esta parte cada vez pienso que no es posible. Esto es como se decía, o que aparece reflejado en la Biblia, ¿no? Por un solo justo no destruiré la ciudad, pues por un solo justo no se destruirá el PSOE. Pero quizás lo mejor que le puede pasar a España es que se destruya el Partido Socialista. En muchas ocasiones han tenido la oportunidad de acabar con Pedro Sánchez y sin embargo no lo han hecho. De esto el paradigma es Emiliano García Paje, que cada cierto tiempo cambia de opinión, dice que va a hacer, amaga y amaga y amaga, y este es el caso del aeropuerto de Ciudad Real. El tema de la inmigración, saben ustedes que es un asunto gravísimo para el conjunto de todos los españoles, pero lo que está ocurriendo ahí es una polémica que no sé si lo que busca es opacar ciertas cuestiones que son realmente importante. Les he dicho el caso de Paje, pero también en muchas ocasiones alzan la voz Tudanca, alza la voz Lobato aquí en Madrid, Lambán. En fin, a mí me gustaría pues que hubiera quizás una oposición más fuerte, ¿no? Porque el Partido Socialista, si en algún momento se caracterizó por algo, es por tener ideales socialistas, pero sus ideales. Ahora mismo lo que hay en Ferraz es el sanchismo. ¿Y qué es el sanchismo? Pues lo que diga su santidad. En otros asuntos, ayer vivimos otra tensa sesión en el Congreso de los Diputados, en esta ocasión marcada por el enfrentamiento dialéctico entre el Partido Popular y los representantes del gobierno de Pedro Sánchez. En su intervención, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, cargó contra los ataques del gobierno dirigidos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a los que se sumó en estos días el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con la afirmación de que el novio de Ayuso es un delincuente confeso. Primero, yo pregunto y usted contesta. Segundo, ¿está acusando al Tribunal Supremo de prevaricar para echar al gobierno? ¿Está acusando al Tribunal Supremo de prevaricar para echar al gobierno como el señor Puente ayer? Como se conteste en la réplica, ¿eh? El que calla ante semejante barbaridad otorga. Lo único que le falta a usted para descarrilar del todo. Y esa es la persona a la que usted llama delincuente confeso, ¿sabe qué es? Tan presuntamente inocente como usted. Un fiscal, por lo demás, el bulo, señor Bolaños, es decir, que el señor García Ortiz está imputado por desmentir un bulo. Está imputado por filtrar datos de un particular la noche del 13 de marzo, horas antes de la noche oficial. Lea el auto y deje de mentir. Por cierto, ese todavía fiscal general ha lanzado una amenaza inquietante desde la televisión que todos pagamos y ustedes acaban de asaltar. Dijo, tengo información de sobra para hacer daño a un determinado sector político. ¿Será del suyo, señor Bolaños? Por eso lo defiende con tanto ahínco. Es más, mire, le voy a decir dos cosas. Primero, hoy es un día para felicitarnos, todos menos usted, claro. Quisieron levantar un muro contra la derecha y se han estampado contra el muro del derecho. La justicia sigue firme y fiscales honrados y abogados íntegros se revuelven contra el descrédito al que ustedes los arrastran. Y dos, esto se lo diré muy suavemente, como seguro se lo dice Sánchez en privado. El principal bulo que circula hoy en España es que usted sea ministro de Justicia. Antes del cruce de declaraciones, el ministro Félix Bolaños había defendido su postura delante del Congreso de los Diputados. Cuando dije delincuente confeso pensé, bueno, voy a conocer exactamente cuál ha sido el alcance, cuál es el alcance de la expresión delincuente confeso. ¿En quién puedo apoyarme? ¿En la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación? ¿En el Consejo de Estado? ¿Qué significa delincuente confeso? Y pensé, no, quizá mejor en la Comunidad de Madrid,
en el diccionario de términos jurídicos de la Comunidad de Madrid, que sabe cómo define delincuente confeso: persona que declara o confiesa la comisión de un delito. Ya estaría, ¿no? Pues ya lo ven, señores. Rifirrafe ayer en la sesión de control al Gobierno. Hoy también estamos pendientes de esa comparecencia de Fernando Grande Marlaska en el Senado, donde ya saben que tiene mayoría el Partido Popular. Ayer mismo en este programa lanzábamos una pregunta sobre quién cree que es la mejor persona para liderar la oposición dentro del Partido Popular, y dábamos opciones como, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, que es el que está ahora mismo, Isabel Díaz Ayuso, hablábamos de Carlos Mazón o de Juanma Moreno Bonilla. En esa encuesta no aparecía el nombre de Cayetana Álvarez de Toledo, y muchos de los oyentes se acordaron de ella. ¿Por qué? Pues porque de repente nos encontramos con estas réplicas parlamentarias que son un auténtico ejercicio de oratoria. Es obvio que Cayetana Álvarez de Toledo pues no la va a silenciar absolutamente nadie, ni siquiera su propio partido cuando la apartaron, que el Partido Popular, acuérdense ustedes, que la sacó, por así decirlo, de primera línea, y lo que le ha dejado claro a Bolaños es, bueno, pues cuáles son los bulos que está intentando esparcir directamente el Gobierno. Cuando se habla de máquina de fango, hay que ver quién está activando la máquina de fango, quién está dándole al botón. Pero sobre todo, el problema de todo esto es que es un show parlamentario, pero no deja de ser un show. Estamos hablando de dialéctica, y eso es lo que me molesta a mí de la política actual, que por un lado se dicen unas cosas en el Parlamento, se actúa con dureza, con rudeza, y luego se sientan a pactar con el Partido Socialista. Ayer mismo Alberto Núñez Feijóo pedía directamente la dimisión de Pedro Sánchez, insistía en la salida urgente de José Luis Ábalos, pero claro, a mí me da la sensación de que pinchan en hueso, sobre todo teniendo en cuenta que se van a sentar después a hablar con Pedro Sánchez, como por ejemplo en esa ronda de contactos de los presidentes autonómicos. A mí me parece que es algo realmente digno de analizar. ¿Hasta qué punto es bueno sentarse a negociar con Pedro Sánchez? Vox tiene una postura clarísima, y la explicó aquí don Santiago Abascal. A Sánchez, como se suele decir popularmente, ni agua. No le coge el teléfono. ¿Por qué? Pues porque ha demostrado una vez y otra vez y otra vez que su actitud es una actitud negociadora, pero con ambición de embaucar a esa persona que se sienta en la mesa a negociar. Estamos en la situación más clara de que Pedro Sánchez podría caer. Necesitamos una oposición fuerte que le haga caer. Recuerdo yo 2 mociones de censura de Vox, la primera en el año 2020, acuérdense ustedes, por el tema de la pandemia, la gestión de la pandemia del COVID-19, y luego una que parece ser, o que nos suena como muy lejana, pero no deja de ser del año pasado, la de Ramón Tamames. Estamos hablando del año 2023, hace nada, como quien dice. Así que el único camino que tiene Alberto Núñez Feijóo es pues que pedir la dimisión de Pedro Sánchez, directamente señalando a José Luis Ábalos, diciendo que sin Ábalos no habría Sánchez, convocar elecciones, y la otra opción, como les digo, es la de la moción de censura. ¿Serán capaces dentro del Partido Popular de ponerse de acuerdo? Hay una fórmula y es muy clara, que es contando, por ejemplo, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que fue capaz de traicionar a Rajoy. ¿Por qué no iba a poder hacerlo de nuevo con el caso de Pedro Sánchez? Acuérdense ustedes de la manifestación de este mismo domingo en Plaza de Castilla. El PP acude a esa manifestación, saca a algunos de sus políticos, pero insisto, es que luego pacta. Es que luego se sienta a negociar, es que luego acuden a Moncloa. ¿En qué estamos, Partido Popular? ¿En qué estamos? Y luego, de verdad, soy tremendamente indulgente con el caso de el novio de Isabel Díaz Ayuso, sobre todo teniendo en cuenta que los delitos por los que se le acusa son antes incluso de empezar su relación. Esto es como muy de película de sobremesa, de la culpa fue del amor. ¿Qué culpa tenía ella de enamorarse de una persona sobre la que no conocía algunos detalles, ¿no?, de su vida pasada? Yo en ese sentido, la verdad es que permítame decirles que soy tremendamente indulgente porque, insisto, están utilizando a su novio con una cuestión antes incluso de que se conocieran.
lo intentan comparar con el caso de Begoña y es tremendamente diferente. Porque es que Begoña utilizó a su marido, o su marido utilizó a Begoña, cuando ya estaban en el ejercicio del cargo y ya se conocían. En fin, en ese sentido a mí me parece algo tremendamente dramático, ¿no? Como están intentando hablar de ese bulo del PP, que es que ni siquiera es un bulo del PP. Insisto, que es una información referente al novio de una persona cuando ni siquiera se conocían. ¿Hasta qué punto llega la política? Eso es lo que realmente me sorprende. Pero sobre todo, vemos ese rifirrafe, vemos cómo el Partido Popular empieza a hacer oposición y se produce esa sesión de control en el Congreso de los Diputados, una sesión más o menos tensa, que se queda ahí, en esa dialéctica parlamentaria, cuando se ocultan cosas que realmente son graves. Y hay que poner el foco en cuestiones como esta que le vamos a contar. El diputado de Vox por Alicante, David García, ha defendido la moción de su grupo para apoyar a los trabajadores y autónomos españoles, criticando duramente la gestión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. García ha acusado al gobierno de llevar a los españoles a un abismo donde los trabajadores no encuentran más que migajas en un mercado laboral cada vez más precarizado. Además, García ha recordado que el gobierno no crea empleo, sino que pone las reglas del juego y a su vez ha pedido la reprobación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El mal llamado gobierno de las personas es el gobierno de la estafa a los trabajadores. Y le vuelvo a recordar, señorías, el gobierno no crea empleo, pone las reglas del juego. Y ustedes hace mucho tiempo que a los trabajadores de España nos están haciendo trampas y los currantes estamos hartos de ustedes. Reprueben a la ministra, césenla y por favor acaben de una vez con una estafa de gobierno. Esta mañana se lo decíamos, estamos destapando muchísimas informaciones, escándalos de corrupción, pero lo más dramático de todo esto es que mientras sigan en el ejercicio del poder tanto el Partido Socialista como Sumar, se están perpetrando una serie de medidas que son sumamente preocupantes. Y de hecho en muchas ocasiones hemos visto cómo son muy difíciles de revertir estas políticas que está llevando a cabo Yolanda Díaz a través del Ministerio de Trabajo. Tener a comunistas en el Ministerio de Trabajo, en el Consejo de Ministros, es algo sumamente grave, sobre todo teniendo en cuenta lo que se está llevando a cabo. Estamos hablando de la reforma del tema de las cotizaciones, estamos hablando del saqueo a los autónomos, estamos hablando de una cosa que ellos han dado en llamar impuesto de solidaridad, que de solidaridad tiene prácticamente nada, un impuesto que va a entrar en vigor a partir del año que viene, en 2025, y que, en fin, pues a partir de ya mismo se va a comunicar por parte de la Seguridad Social a los autónomos cuánto de más van a tener que pagar en sus cuotas en ese proceso de regularización que, como les digo, hasta finales de marzo de 2025 no va a entrar en vigor. Pero, en fin, es un auténtico atraco a esas personas que lo que están generando es empleo, lo que están haciendo es generar riqueza, lo que hacen es aumentar el tejido empresarial de nuestro país. Estamos hablando de las pequeñas empresas en las que pues quizás es un autónomo el que ha decidido, no sé, montar una carnicería, una floristería, es fontanero, no sé. Todas estas cuestiones, esos trabajos a los que de repente Pedro Sánchez, a través de la ministra Yolanda Díaz, ha decidido meterle mano, aumentando, como les digo, el saqueo. Basta ya de exprimir a los que están haciendo por España, a esa clase media que está realmente acogotada por todos esos impuestos. Nosotros en muchas ocasiones hemos hablado de que si existen paraísos fiscales es porque hay infiernos fiscales, y en el caso de los trabajadores autónomos van por ahí los tiros, sobre todo teniendo en cuenta lo que está haciendo Yolanda Díaz. Insisto, medidas que pueden ser muy perjudiciales para nuestro país a largo plazo. Y abrimos la página de la información internacional mencionando la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a Israel, Antony Blinken. En su viaje, Blinken instó a altos funcionarios de Israel a utilizar la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, para asegurar la liberación de los rehenes restantes en Gaza y poner fin a la guerra ahí. El principal representante diplomático de Estados Unidos discutió en detalle con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el secretario de Defensa, Yoav Gallant, las maneras en que pueden utilizar
lo que ya es un éxito estratégico y algunos pasos concretos que se pueden tomar entre ahora y entonces para que podrían hacerlo efectivamente. En la reunión entre Netanyahu y Blinken también discutieron el progreso de los combates en Gaza contra la organización terrorista Hamas y los esfuerzos supremos que Israel está haciendo para traer a todos los rehenes de vuelta a casa. Importante visita de Estado la de Antony Blinken a Israel. Estamos hablando de que es la 11ª visita de este mandatario, el secretario de Estado de Estados Unidos, a Oriente Medio para intentar, pues apaciguar en cierta medida la situación, sobre todo teniendo en cuenta que Israel es un aliado histórico, como saben, de Estados Unidos. Lo que pasa es que estamos en mitad de un proceso electoral que puede hacer que cambie la administración, así que en el fondo son reuniones bilaterales en las que se dicen ciertas cosas, pero habrá que ver cuál es la aplicación de las mismas. Sumamente importante es una cuestión que ha puesto encima de la mesa Israel, que es la guerra económica contra sus enemigos, contra Hamas y contra Hezbollah. Saben ustedes que en los últimos días Israel ha atacado lo que se viene a llamar el banco de Hezbollah, esa banca que está vinculada a este grupo terrorista, islamista radical, la red financiera. Están diciendo directamente en el Líbano que es una red financiera que se dedicaba a los microcréditos. Seguro que se dedicaba a los microcréditos, pero también facilitaba la compra de armas. Es decir, se están quejando desde el Líbano precisamente del daño que han hecho a esos particulares, pero no olvidemos que si esta guerra sigue adelante es porque hay mucho dinero de por medio. Y hay muchas armas que están siendo compradas y, por tanto, es muy importante poner el foco en esa guerra económica. En fin, todo esto es lo que está pasando en Oriente Medio y, por suerte, tenemos la posibilidad de ir actualizándoles la información con colegas como, por ejemplo, doña Rebeca Crespo, que es periodista de La Gaceta y todos los días a esta hora, más o menos, nos trae la actualización, todo lo que lleva en portada este diario amigo. Así que, doña Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es nos centramos en las consecuencias que tienen las leyes trans en varios países del mundo, sobre todo en concreto en el mundo del deporte. Un informe de la ONU ha revelado que la participación de hombres, que dicen ser mujeres, en categorías deportivas femeninas, roba a estas últimas al menos 900 medallas. Son los galardones que les ha quitado a estas mujeres hasta el 24 de marzo del año 2024. Contamos más detalles sobre este informe en gaceta.es. En cuanto a las elecciones en Estados Unidos, hoy hablamos de cómo Harris, al parecer, tiene intención de, palabras textuales, matar a la red social X. Lo ha contado esto un reportaje de varios periodistas independientes que revela que el Centro para Contrarrestar el Odio Digital del Reino Unido, que asesora a la campaña de la candidata demócrata, tiene como objetivo terminar con la red social de Elon Musk, por su parte, ha presentado ese reportaje desde su cuenta y ha dicho que esto es la guerra, dando a entender que piensa responder a este ataque de Kamala Harris. También sobre Estados Unidos, el productor Eduardo Verástegui ha mostrado su respaldo a Trump, ha dicho que le está muy agradecido por su lucha también contra el tráfico de menores. Como siempre, les recomiendo a los oyentes nuestras columnas de opinión, además de muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en Gaceta.es. Gracias, don Luis, y feliz jueves para todos. Muchas gracias, Rebeca. Acaba de desvelar uno de los secretos mejor guardados de este programa, y es que hay algunas informaciones que dejamos grabadas de un día para otro, y lo que acaba de desvelar Rebeca Crespo es que efectivamente don Luis del Pino iba a venir esta misma mañana, pero nos hemos encontrado con que, se encontraba un poco indispuesto y por eso no ha acudido. Pero ya les digo que es una cosa muy ligera, va a estar próximamente con nosotros y sobre todo que va a estar este sábado en Almería firmando libros, que es una cuestión muy importante, sobre todo para los oyentes que están allí. Lo dicho, pausita publicitaria, un par de anuncios y volvemos y actualizamos la información, porque les tenemos que contar si finalmente Pedro Sánchez y Begoña Gómez han intentado parar los pies al juez Peinado, pero no lo han conseguido.